Hola a todos, sean todos muy bienvenidos a este curso de capacitación de Telosotec para la formación y obtención de su licencia SEC como instalador eléctrico ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Mi nombre es Raúl Ortiz, soy de profesión ingeniero eléctrico y automatización industrial, además de ser docente en la enseñanza media técnico profesional y en la Escuela de Ingeniería de Duoc. ¿Ya? Lo importante que debemos tener claro hoy día es que tenemos que seguir algunos lineamientos importantes como en la preparación que debemos tener antes del objetivo y qué es lo que deseamos lograr. ¿Qué es lo que deseamos lograr? Primeramente es aprender y aplicar los conceptos de la electricidad, conocer las magnitudes eléctricas usadas, entender la teoría básica de los circuitos, saber diferenciar entre tipos de circuitos series, paralelos, desarrollar cálculos simples matemáticos de tensión, corriente, resistencia, potencia y energía, así también como conocer los distintos tipos de instrumentos de medición o los más comunes y sus usos. ¿Ya? Para lograr esto, o cómo lo vamos a lograr, primero estudiaremos los conceptos usados de la electricidad, con las magnitudes físicas y sus unidades, analizando y entendiendo las representaciones de corriente y sus usos, entendiendo y comprendiendo los tipos de circuitos principales y sus características, conociendo los instrumentos de medida. Se estudiará también la metodología para obtener el valor de las distintas variables a medir. Eh, Mediante ejercicios matemáticos se realimentará o se medirá el aprendizaje de sus clases, y finalmente mediante un quiz o un test de evaluación, unas preguntas, se evaluará lo aprendido. El módulo 1, Introducción a la energía eléctrica, vamos a analizar los conceptos generales, magnitudes eléctricas, corriente tanto alterna como continua. Vamos a ver algunas leyes como la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, ¿ya? Vamos a ver algunas teorías de los circuitos, vamos a ver potencia y energía eléctrica, factor de potencia, instrumentos de medición, y entramos al concepto principal. Y vemos distintas fotografías de rayo eléctrico, también la bobina de Tesla, una luz encendida, unas líneas de transmisión, unos paneles fotovoltaicos, corriente estática, ¿cierto? Lo que están viendo en la fotografía. Pero, ¿qué es eso? Nos preguntamos, ¿qué es la electricidad? La electricidad podemos definirla de forma simple y clara como el movimiento y la interacción de cargas eléctricas que se manifiestan a través de esta como algunos efectos visibles. Nosotros no podemos ver la electricidad, pero sí podemos observar sus efectos. Por ejemplo, los efectos luminosos. Esto lo podemos ver en tanto la iluminación en una ampolleta encendida. Los efectos mecánicos, como por ejemplo la fuerza motriz, tanto sea de los motores, los ascensores, las máquinas, los electrodomésticos. También podemos ver los efectos químicos, como son la electrolisis, como la recarga de batería en acumuladores, y los efectos físicos, como por ejemplo los campos eléctricos. ¿Ya? Entender, cuando hablamos de electrones, estamos hablando de cargas negativas, ¿ya? Ahora, ¿qué es la electricidad? Continuamos con esto. Podemos ver la electricidad en una fotografía representada por unos rayos eléctricos, como podemos ver en la diapositiva, en la presentación. También podemos ver la representación de un electricista tomando distintas mediciones, haciendo un tipo de reparación, y podemos entender que la electricidad se puede apreciar en representaciones de estado descontrolado, como en la naturaleza, ¿cierto? Nosotros no podemos controlar los rayos eléctricos, pero sí podemos también tener la energía eléctrica en estados controlados, donde usted podrá ser la persona que va a manejar de mejor manera la electricidad para darle un uso productivo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, continuemos acá, vemos, entramos directamente a las magnitudes eléctricas. Y cuando hablamos de magnitud eléctrica nos estamos refiriendo, por ejemplo, a una de ellas, que es la corriente eléctrica o la intensidad. Cuando hablamos de corriente eléctrica o intensidad estamos hablando de un sinónimo, de lo mismo. Entonces, la corriente eléctrica es el flujo o movimiento de electrones a través de un circuito, y un circuito cerrado, provocado por una fuerza electromotriz. La corriente se mide en amperes en honor a André Marie Ampère. Su símbolo es la letra I, ¿ya? De intensidad, y su unidad es el ampere, ¿ya? Ahora, el ampere representa la cantidad de electrones o carga eléctrica que circulan a través de un material, conductor, por supuestamente. Y esto se expresa en coulomb sobre segundo. Es como nosotros cuando decimos en un caudal de una manguera, que se expresa en metros cúbicos por segundo. Entonces, la corriente eléctrica es una unidad, es una magnitud eléctrica y se mide en amperes,
¿ya? Se designa para referirnos a intensidad y corriente eléctrica, y representa la cantidad de electrones que van a circular por ese conductor o material conductor desde un punto A hacia un punto B. Cuando hablamos de diferencia potencial y voltaje o tensión, también particularmente nos estamos refiriendo a otra magnitud eléctrica, ¿ya? Diferencia potencial, voltaje, tensión, nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿ya? Son sinónimos. Entonces, esto es una fuerza que se requiere para desplazar a los electrones de un punto a otro. Su unidad de medida es el volt o el voltio. Su símbolo es la letra V. Diferencia potencial, ¿cierto? Es una magnitud, dijimos, que designada para referirnos a la diferencia de potencial o tensión eléctrica que cuantifica diferencia de potencial eléctrico entre sus dos puntos. Ahora, en un término más simple, más complejo, también se puede definir como la fuerza que empuja a los electrones para que estos circulen a través de un conductor. ¿Ya? Otra magnitud eléctrica importante es la resistencia eléctrica. Se denomina resistencia eléctrica a la oposición que le pone al flujo o al flujo de los electrones, ¿ya? O de la corriente eléctrica a través de un conductor. La unidad de la resistencia eléctrica en el sistema internacional es el ohmio y se representa por la letra griega omega, en honor al físico alemán Georg Siemens Ohm, quien descubrió el principal o el principio fundamental que ahora lleva su nombre. La ecuación para la resistencia está compuesta por el Rho, que es la letra P, que representa la resistividad. Y cuando hablamos de resistividad, nos estamos refiriendo a una resistencia específica que tiene cada material por cada metro, ¿ya? También está compuesta por una longitud expresada en metro, medida en metro, y un área, o la sección transversal, que está en metros cuadrados. ¿Ya? Su símbolo es la letra omega y su unidad de medida es el ohm. Ahora, cuando nosotros hablamos de resistencia eléctrica, como dijimos, es una unidad de medida, pero también tenemos que fijarnos acá que tenemos en la fotografía una resistencia, que también nosotros la conocemos por ese nombre, pero su nombre formal eso es un resistor, que cumple la función de la magnitud eléctrica, que es la oposición al flujo de la corriente, ¿ya? Entonces, físicamente esto es un resistor que aplica una magnitud eléctrica que es la resistencia eléctrica, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de aislante eléctrico, o un material de aislante eléctrico, un aislante eléctrico es cuya composición atómica continúa. Entonces, retomemos, cuando hablamos de aislante eléctrico, estamos refiriéndonos a cuya composición atómica no permite un libre desplazamiento de los electrones. Es decir, al no haber un movimiento libre de electrones, por ende, no hay corriente eléctrica. Entonces, si leemos la definición en sí, dice, un aislante eléctrico es un material cuyas cargas eléctricas internas no pueden moverse, causando una escasa magnitud de corriente bajo la influencia de un conjunto eléctrico, de un campo eléctrico, perdón, a diferencia de los materiales conductores y semiconductores, que conducen fácilmente una corriente eléctrica. Como podemos observar en la fotografía, tenemos un alma conductora, que es el material conductor, que es de cobre, recubierto por un aislante que no permite el fácil desplazamiento de los electrones, o que no permite desplazamiento de los electrones, porque si no, no sería aislante. ¿Ya? Podemos ver también aislantes de porcelana tipo espiga, que se ve en la línea de transmisiones o la línea de alumbrado, de poste de alumbrado, y aisladores poliméricos de retención. Para continuar, por ejemplo, ¿qué es lo que es un conductor eléctrico? Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de las cargas eléctricas. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, que es la capa de valencia es el último electrón que circula en el átomo, ¿ya? Por lo cual no necesita mucha energía para poder desplazarse y saltar de átomo en átomo para poder conducir electricidad. El conductor es aquel material que ofrece poca resistencia para el movimiento de los electrones. Término corto y preciso de la definición de conductor eléctrico. Como ustedes pueden observar, cada material posee una resistividad específica por metro, ¿ya? Siendo la plata el mejor conductor, segundo corresponde el cobre, tercero el oro y último lugar el hierro, que tiene una muy alta resistividad en comparación con la plata, ¿ya?
la corriente continua, como dice su nombre en inglés, o el DC, direct current, es corriente continua, corriente directa. Entonces, la corriente continua es aquella cuyas cargas o electrones fluyen siempre en una sola dirección o sentido, manteniéndose constante en el tiempo sin alteraciones de polaridad. ¿Ya? Por ejemplo, acá como vemos en la gráfica, nosotros tenemos la amplitud del voltaje por una línea de tiempo y siempre se mantiene continuo, constante, a medida que va avanzando el tiempo. Las aplicaciones de la corriente continua o sus principales usos son la corriente, lo podemos encontrar en las pilas, baterías, líneas de metro, circuito electrónico, sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, que reciben la energía solar, la transforman en corriente continua y de acuerdo a transformadores, ya conversores de energía, de electricidad, la transforma de corriente continua a corriente alterna. ¿Ya? La corriente alterna, por otro lado, es aquella que varía su polaridad en el tiempo y con intervalos regulares de 50 ciclos por segundo o 50 Hz, es la frecuencia. Acá en Chile nosotros trabajamos con una frecuencia de 50 Hz, por lo cual su voltaje es positivo la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo es negativo. Por ejemplo, nosotros tenemos el tiempo cero, ¿cierto? Y nosotros podemos ir viendo que esto va avanzando tomando distintos valores hasta alcanzar un máximo positivo, viene descendiendo hasta llegar nuevamente a cero y después empieza a tener otros valores hasta alcanzar su máximo negativo y nuevamente volviendo a cero. ¿Ya? Cuando hablamos de 50 Hz, estamos hablando de que esta onda sinusoidal se repite 50 veces en un segundo. Entonces, los intervalos regulares de la onda sinusoidal los llamamos como frecuencia y la frecuencia utilizada en Chile es de 50 Hz, lo que quiere decir que son 50 ciclos por segundo. Esta onda sinusoidal tiene la particularidad que pasa por un polo positivo, como dijimos, un máximo positivo y un máximo negativo. Y el mayor precursor de la corriente alterna fue Nikola Tesla. Ahora, la corriente alterna es una onda sinusoidal, le encontramos distintos valores numéricos, por ejemplo, reales, en función del tiempo y encontrando un valor máximo positivo y un valor máximo negativo. Y este valor máximo positivo, valor máximo negativo, se llama valor peak o valor pico, ¿cierto? Nosotros vamos tomando distintos valores a medida que va avanzando el tiempo y cuando llegamos a este extremo, a este punto máximo positivo o a este punto máximo negativo, se llama valor pico en relación al cero, ¿cierto? De cero al máximo positivo es el valor pico. Ahora, el valor peak to peak es la suma o el valor que comprende entre el valor máximo positivo y el valor máximo negativo, es decir, del máximo positivo al valor máximo negativo. Esto se llama valor de pico a pico. Y cuando hablamos de valor RMS o valor eficaz, corresponde al 70% o el 70.7% del valor peak. Ya los instrumentos de medición en multímetro nos arroja el valor RMS en su pantalla. Entonces, si yo tengo un valor RMS o quiero calcular el valor RMS de una onda sinusoidal, por ejemplo, en nuestras casas, lo que nosotros vamos a visualizar en nuestro multiteste van a ser 220 volts. Pero efectivamente es el valor RMS. Pero el valor de la onda sinusoidal, si nosotros lo llevamos a un osciloscopio, va a ser un valor de 311.11 volts. Entonces, si yo quiero calcular el valor RMS del valor pico, es decir, yo lo calculo por el valor pico dividido por raíz de 2 o valor pico multiplicado por 0.707. Si ustedes hacen ese ejemplo matemático, van a poner 311.11 partido por raíz de 2, le va a dar 219.98 volts. ¿Ya? Ahora, los principales usos de la corriente alterna son motores de corriente alterna, línea de transmisión, ¿ya? Iluminación en sector domiciliario, circuitos de enchufe y también la corriente que la vamos a encontrar en la industria. Ahora, cuando hablamos de frecuencia, la frecuencia es el número de ciclos que suceden en un segundo. ¿Ya? Como podemos ver aquí en la gráfica, nosotros tenemos nuestra onda sinusoidal y si nosotros tomamos el osciloscopio y esta onda sinusoidal se demora un segundo en cumplir su ciclo completo, eso quiere decir que es un ciclo por segundo o un hertz. En la gráfica número 2 podemos ver que tiene 2 ciclos por segundo, es decir, se cumplen 2 ciclos de igual onda sinusoidal en un segundo y eso quiere decir que son
¿sí? 2 Hz. Si nosotros tuviéramos esta misma onda, donde se cumplen 50 ciclos iguales, en un segundo estamos hablando de que tenemos una frecuencia de 50 Hz. Ya. Cuando nosotros queremos calcular el periodo se comprende en el intervalo de tiempo entre las repeticiones sucesivas de una forma de onda, siempre desde de puntos similares. Por ejemplo, si yo quiero tomar la onda de aquí de 0, lo voy a tener que tomar acá 0. Por ende, eso es un periodo de 0 a 0. ¿Ya? Entonces, eso tiene un valor. Si, por ejemplo, esta tiene 2 ciclos por segundo, el periodo de esto sería 0,5 segundos. ¿Ya? Entonces, apliquemos la fórmula. Y la pregunta es, ¿cuál es el periodo de una onda sinusoidal de 50 Hz? Si yo aplico la fórmula, la frecuencia 1 partido por el periodo, voy a obtener la frecuencia. Pero me están preguntando obtener el periodo. Entonces, el periodo es inversamente proporcional al otro. Eso quiere decir que si uno aumenta, el otro disminuye. Por ende, si yo quiero, me están preguntando cuál es el periodo, aplico esta fórmula. El periodo es igual a 1 partido por la frecuencia y me va a dar en segundos. ¿Cuál es el periodo de una onda de 5 Hz? El periodo es 0,02 segundos. Y si yo lo llevo a milisegundos, me va a decir que el periodo es de 20 milisegundos. ¿Ya? Las características principales de la corriente alterna, tanto como la corriente continua, podemos encontrar los siguientes no similitudes, características principales de cada una de ellas. Por ejemplo, la corriente alterna, mediante transformadores es posible aumentar o disminuir su nivel de tensión y así es una tensión más eficiente. Facilita el transporte de la energía a largas distancias y con pocas pérdidas. Al incrementar su frecuencia mediante la electrónica se puede transmitir datos de voz, imágenes, sonido de forma inalámbrica y a veces a larga distancia. Los motores y generadores de corriente alterna son de menor costo de mantención. Ahora, en cuanto a la corriente continua, podemos decir que se puede almacenar energía, por ejemplo, en baterías. Permite el uso de tensión de bajas tensiones o extra bajas tensiones sin pérdidas, sobre todo en señales. Se pueden dañar equipos si su polaridad que se utilice no es la correcta, ¿ya? Eso hay que tener súper claro porque tiene una sola polaridad. Los motores de corriente continua poseen un torque mayor, ¿ya? Esta es la finalización del primer video de la primera cápsula. En la próxima cápsula revisaremos la relación entre las diferentes magnitudes eléctricas y los diferentes tipos de circuitos y cómo calcular magnitudes eléctricas mediante la ley de Ohm formuladas por el físico alemán Georg Siemens Ohm, ¿ya? Agradezco nuevamente, les deseo mucho éxito en este inicio de curso de capacitación y lo esperamos hasta la próxima. Que tengan muy buena tarde.